Seguimos con la carta y las predicaciones expositivas a la carta a Filipenses, aunque estos dos últimos sermones no han sido tan expositivas. Aquellos que están acostumbrados a una predicación expositiva se han dado cuenta que es más temático expositivo. No siempre tengo que estar predicando expositivo. Yo voy evaluando al momento que llega en una carta si debo hacerlo más temático, siempre expositivo, pero hacerlo temático o consecutivo. Y como dije en los dos últimos sermones, no quise encerrarlo en puntos, sino que el texto bíblico desde el versículo, capítulo 2, versículo 1 o 6 creo, por ahí, empezará a hablar por sí solo, ¿vale? ¿Por qué? Porque estamos hablando de algo tan importante de la cristología, que no quería encerrarlo en punto número 1, en punto de eso. No, si está bien, eso se hace, estamos acostumbrados los bautistas a hacerlo en 3 puntos, 4 puntos, lo que ustedes decidan, pero no. Muy bien, estamos viendo el himno a Cristo. El himno de Cristo lo hemos visto, o lo estamos viendo en 3 etapas, ¿vale? El himno de Cristo, ese famoso himno que se cantaba por las comunidades cristianas después de la muerte de Cristo, en 3 etapas. ¿Recuerdan cuál es la primera etapa? La encarnación o vaciamiento, kenosis. Luego está la... ¿Se recuerdan o no? La humillación. La humillación incluye los sufrimientos, claro que sí, la humillación de Cristo. Y recordamos que la humillación también viene desde que se vació, ¿verdad? La humillación incluye todo. Hasta su muerte, su resurrección, todo, ¿verdad? El tiempo que estuvo en la sepultura. Y hoy nos va a tocar ¿cuál? La exaltación de Cristo. ¿Vale? La exaltación de Cristo. Para ello vamos a leer, a ver si lo tengo por aquí, portadores de la cruz. Filipenses 2, del 5 al 11. Dice así la palabra del Señor. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿Eso qué quiere decir? Que lo que Pablo está diciendo y va a comenzar a decir ahora, que en vosotros también haya ese sentir. Así que vosotros tenemos, o los oyentes junto con Pablo, tenían que sacar virtudes, principios de lo que va a decir esa hermosa cristología para que ustedes se exhorten y, ¿verdad?, se autoevalúen en su vida, en su andar, en su comportamiento. Esto que ha hecho Cristo, y a veces es muy difícil sacarlo en la humillación, en la exaltación, en la encarnación. ¿Qué puedo sacar yo de ahí? ¿Qué principios? Si yo no soy Dios. Y yo no soy Cristo, ¿cómo puedo sacar? Hay principios que hemos visto, ¿verdad? Que si Cristo se humilló, tú también debes humillarte. Si Cristo renunció, no se aferró a estar en la gloria, en la presencia trinitaria, ese principio de no aferrarse, tú también. ¿A qué te estás aferrando? Recuerda, ¿a qué te aferras en tu vida? ¿Te aferras a una religión? ¿Te aferras a una doctrina? ¿Te aferras a la economía, a tu familia, a tus hijos, a tu trabajo? Hay gente que está el trabajo por encima de todas las cosas y descuida a la familia. ¿Te está aferrando eso y te está haciendo daño? Entonces hay principios que podemos sacar de esa hermosa cristología. Y así arranca Pablo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Y aquí empieza lo de nosotros, lo de hoy. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Como hemos visto en la confesión, para la gloria de Dios siempre, ¿verdad? Para la gloria de Dios siempre. A ver, predicar, que no me gusta. Hoy vamos a ver solamente Filipenses, versículos 9 al 11, la última parte de esta trilogía. El himno a Cristo. Y lo vuelvo a repetir como el primer sermón y el segundo sermón para que lo tengan presente. El himno a Cristo, considerado por los estudiosos, considerado por los eruditos, teólogos, como uno de los fragmentos de la Biblia, el fragmento del Nuevo Testamento, más antiguo, el más antiguo de todo el Nuevo Testamento. Se cree que este himno
Las primeras comunidades cristianas, no iglesias como se viven hoy, comunidades convivían juntos, trabajaban, luego regresaban a hacer su vida juntos. Esas primeras comunidades cristianas ya cantaban apenas unos años después de la muerte de nuestro Señor Jesús. Este fragmento teológico, cristológico, ya se cantaba. Teológicamente, el himno a Cristo, conocido en latín como el Carmen Christi, es la columna vertebral de la cristología. Si tú no comprendes este trozo de la cristología, fallas en conocer a Jesucristo, la persona de Jesucristo con sus dos naturalezas. Fallas. Si no conoces esto, has fallado. Hermanos, y fallan. Las iglesias fallan, lo vimos la semana pasada, no lo enseñan, no lo conocen, no lo entienden. Pero las primeras comunidades, después, un poco después del tiempo de Cristo, la conocían. ¿Cómo es posible que a través de este tiempo se haya olvidado? ¿Cómo que Jesús tiene dos espíritus? ¿Cómo es que tiene dos almas? No, eso es herejía. Es que sí, es porque se ha olvidado la cristología. No la entendemos. No es solo un poema bonito, es una declaración con tu boca. Lo cantaban, es un himno y lo cantaban. Es una declaración de quién es Jesús y cómo funciona su salvación. ¿Qué se dijo en la patrística? Porque hemos venido hablando. Los reformadores que dijeron, recuerdan, hemos hablado de reformadores que pensaban, que decían en sus comentarios. Pero en la patrística, que son los primeros años, los primeros 300, 400 años, ¿qué hablaban de ello? Del himno a Cristo. No confundan el himno de Cristo, que es, eso sí es una herejía que salió por ahí, no. El himno a Cristo de Filipenses, ¿vale? ¿Qué decía Juan Crisóstomo, padre griego de la iglesia? Siglo IV. O sea, en el año 300, antes de la Iglesia Católica, ¿vale? Es quizá el comentarista más detallado de este himno. En sus homilías, sus sermones, sus prédicas sobre la epístola a los filipenses, se enfoca en la humanidad como el modelo ético. Explica que si Cristo, siendo Dios por dos naturalezas, hombre e hijo, no consideró un robo, lo vemos eso, ser igual que el Padre, porque ya lo era. El Hijo está junto al Padre, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Los humanos debemos ser aún más humildes y Cristo, el Hijo, se humilló, pues nuestra posición no es propia, sino nada, dice Crisóstomo. Si Él lo hizo, ¿por qué nosotros no? En otras palabras. San Agustín de Hipona, aquel que muchos odian, padre latino, siglo IV, V. Agustín utilizó este himno para explicar la relación entre la divinidad y la humanidad de Jesús. Fue uno de los principales promotores de la idea de que Cristo es el nuevo Adán. Mientras Adán quiso ser Dios por soberbia y cayó, es lo que intentó hacer Adán, igual que Satanás. Entonces Cristo, siendo Dios, se hizo hombre por humildad para levantarnos, contrario de lo que hizo Adán. Ahora, dicen que Hipona fue uno de los principales promotores de la idea de que Cristo es el nuevo Adán, federalismo. Recordemos que nuestra confesión es federalista, nosotros creemos en el federalismo. Las cabezas de la iglesia, ¿quién es? Cristo, la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la humanidad cuando cayó en pecado? Adán, ¿verdad? Y Jesucristo es nuestro segundo Adán. ¿Qué creyó en la gracia? Cita constantemente para demostrar que la salvación viene del abajamiento. ¿Qué es abajamiento? Bajarse, vaciarse, kenosis, amoroso de Dios, no del esfuerzo humano orgulloso. Eso es lo que predicaba Agustín. Hoy en día se ha olvidado, y Agustín hace ya, en el año 400, 300 lo predicaban, lo enseñaban los padres de la iglesia sin ningún problema. San Atanasio de Alejandría, padre griego, como gran defensor contra el arrianismo, Atanasio usó el himno para probar la plena deidad de Cristo. Utilizó Filipenses para probar la deidad de Cristo. Sostenía que Cristo se vació para que nosotros pudiéramos ser llenados de Dios. Su frase famosa es, Dios se hizo hombre para que el hombre se hiciera Dios, teosis. Unión con Dios, no es que sea un Dios, ¿vale? Sino para que haya una unión, la unión con Cristo.
El Espíritu Santo bajó a nosotros y vive en nosotros, habita en nosotros. No nos vuelve dioses, pero habita en nosotros, es lo que está diciendo Atanasio, basándose en ese intercambio de naturalezas descrito en Filipenses. Recuerden que le hablamos la semana pasada, el hecho de que el Hijo tomara un cuerpo y un espíritu humano no quiere decir que vuelva a ese humano Dios, no lo volvió Dios. Cada uno tenía su propia naturaleza distinguible. Así como el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo son distinguibles en personalidades, son una sola esencia. En la naturaleza de Jesús, del Cristo, hay dos naturalezas, el Hijo y el hombre, distinguibles, unidos pero distinguibles, ¿vale? Eso es lo que nos está diciendo Atanasio. Teodoro de Ciro, padre griego, en sus comentarios a las cartas de San Pablo, Teodoro se centra en la realidad de la naturaleza humana. Él se centra en ese momento, en esa discusión, en la naturaleza humana de Jesús. Insistió en que al tomar la forma de siervo, recuerdan, esclavo, eso es siervo, esclavo, Cristo asumió verdaderamente nuestra fragilidad y debilidad, sufriendo en forma real para redimirnos. Hablamos del sufrimiento, el sermón pasado, de todos los sufrimientos de Cristo, que vamos a ver un poco sobre eso, los sufrimientos de Cristo en la persona humana, ¿vale? En su humanidad. San Hilario de Poitiers, padre latino, conocido como el Atanasio de Occidente, en su obra sobre la Trinidad analiza fundamentalmente el término se despojó a sí mismo, argumentando con fuerza que aunque Cristo se despojó de la apariencia de gloria, nunca perdió su naturaleza divina, jamás. Él siguió siendo hijo, hasta en la cruz seguía siendo hijo, maltratado, vituperado, crucificado, seguía siendo hijo, seguía siendo Dios. El cambio fue de estado, de gloria a humildad, no de esencia. Hablamos de tres estados, ¿verdad? El estado de humillación es un cambio de estado, no de esencia. No perdió su naturaleza divina. San Ambrosio de Milán, para terminar creo que con él, utilizó el himno de sus tratados litúrgicos y dogmáticos para resaltar el nombre de Jesús. Jesús, no Jesucristo, sino la persona, la naturaleza humana de Jesús. Comentaba que el nombre, sobre todo nombre, hemos leído hace un momento, otorgado tras la obediencia ¿a quién? Al Padre y a la ley. Jesús se hizo hombre para someterse al Padre y someterse a la ley de Dios. Recuerdan, ¿vale? Otorgado tras la obediencia es la prueba de que la humanidad de Jesús ha sido glorificada por causa de esa obediencia. El Padre glorifica a Jesús y ahora recibe la misma adoración que el Padre. La misma adoración que el Padre. Bueno, se me ha ido esto. ¿Está bien ahí, Elisa? Vale. El texto de Filipenses 2, 6 al 11. Vamos a tratar del 6 al 11. ¿Qué es el de Filipenses 2 del 6 al 11? El himno describe la trayectoria, estamos hablando del himno a Cristo. El himno describe la trayectoria de Jesús en tres etapas, como hemos visto al principio. La preexistencia, su preexistencia y su renuncia, su humillación y su exaltación. De eso trata el himno de Cristo en Filipenses, ¿vale? La renuncia, el cual siendo, renuncia, vaciamiento, kenosis, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó, se vació ¿de qué? De esa gloria que tenía, tomando forma de siervo hecho semejante a los hombres. ¿Recuerdan la oración de Cristo? Padre, ahora devuélveme esa gloria, regrésame esa gloria que tuvimos antes. ¿De qué se vació entonces? De la gloria, ¿verdad? Y se vistió de humanidad. Por eso fue perseguido, por eso fue torturado, por eso fue vituperado. No veían la gloria de Dios. Vosotros sí veis la gloria de Jesús. Ustedes veis la gloria de Jesús, yo la veo, ¿verdad? La humillación. Y estando en la condición de hombre, esa es humillación, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y ahí habla del sufrimiento, y hablamos bastante sobre el sufrimiento de Cristo. Ahora nos toca hablar de ese tercer estado, la exaltación, por lo cual Dios también lo exaltó. Y no solamente lo exaltó, vamos que es una palabra superlativa.
Y ahora veremos qué es eso. Es una palabra superlativa. Exaltó hasta lo sumo. No solamente lo exaltó, sino hasta lo sumo. Le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Qué nombre le dio? Para que en el nombre de Jesús, Emmanuel, Salvador, en nombre del Salvador, se doble toda rodilla y toda lengua confiese, y ahí está el nombre, porque nos podemos quedar con el nombre de Jesús. Ahí lo dice Jesús. Pero nos quedamos con la naturaleza humana de Jesús. Y aquí el texto está hablando del Salvador. ¿Y cuál es ese nombre que le dio? Que toda lengua confiese que Jesucristo, y ahí están las dos naturalezas. El título de Jesucristo, cuando la Biblia habla, Jesucristo está hablando de las dos naturalezas, Dios y hombre. Cuando tú veas en la Biblia que solamente habla de Jesús, está hablando de la humanidad de Jesús. Y cuando tú veas el título de Cristo, que es el nombre sobre todo nombre, está hablando del Dios hombre. Jesucristo es el Señor. Él es el Señor. Y es lo que nosotros confesamos cuando venimos a los pies de Cristo. Tú eres mi Señor. Tú eres mi Señor. En la renuncia pudimos ver que el Hijo se despojó de su gloria divina, su posición en los cielos, para tomar ¿qué? Forma y condición. ¿Cuál era la forma? La forma es lo interior y su condición es lo exterior. Tomó un espíritu humano, una forma humana, un espíritu, un alma humano y una condición humana, materia, cuerpo. Así que el Hijo, espíritu, Dios divino, eterno, preexistente, tomó un alma humana. Se creó, tuvo que crearse, Dios tuvo que crearlo, el Espíritu Santo tuvo que crear un alma humana y tomarla juntos, pero no mezclados, cada uno con sus diferencias, ¿verdad? Y una condición humana, esto es en cuerpo y espíritu, cuerpo y espíritu. En la humillación vimos que no es rebajarse, la humillación no es rebajarse al dominio de otra persona, no hizo eso el Señor. A pesar que se hizo siervo, se hizo esclavo, no se rebajó a otras personas, más bien se rebajó para servir. En la humillación pudimos ver que es obedecer a Dios. Se humilló, se hizo siervo para obedecer a Dios y sujetarse a la ley, incluidas sus demandas, porque la ley exige una demanda, y la maldición de la ley. Él se sujetó a la ley y la demanda de la ley y a la maldición de la ley, porque llevó nuestros pecados. Se hizo maldito todo aquel esclavado en una cruz, se hizo maldito. ¿Pero quién se hizo maldito? Dios. Dios hombre, no podemos separar al Dios hombre, ¿verdad? Siendo Dios y siendo hombre, fue maldito en la cruz. Y que durante toda su vida se hizo obediente en acción y en sufrimiento hasta el extremo de la muerte vergonzosa en la cruz del Calvario. Parte de la humillación es un paquete de un todo, desde su encarnación, pasando por la persecución para matarlo desde su niñez, las tentaciones que sufrió al venir a este mundo de pecado. Recordemos que su alma sufría. El Dios santo y todopoderoso, sin mancha, vino a un mundo de pecado. Y su cuerpo sufría por estar en este mundo de pecado. Su alma sufría hasta el punto de botar lágrimas, sudores de sangre. Estando en este mundo de pecado, su alma no podía aguantar este mundo de pecado, siendo Dios. Él sufrió por estar en este mundo de pecado. Sufrió en cuerpo y en alma, especialmente cuando dice, entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. No solamente sufrió su cuerpo en la cruz del Calvario, su alma, su espíritu sufrió y sentía morirse. Dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y estando en agonía, eso es morirse, oraba más intensamente y era sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿De qué sufría el Señor en ese momento? ¿Sufría que lo van a matar? Si Él es el dador de vida. ¿Sufría porque pensaba que iba a ir a la cruz? No. Él vino para eso. Él se entregó voluntariamente al Padre para venir a morir en la cruz. Sabía que iba a morir. ¿De qué sufría con agonía? De llevar los pecados del mundo en su santidad. De eso sufría. El Dios 3 veces santo sabía que iba a llevar los pecados del mundo.
Su naturaleza santa, pura, sin mancha, mezclado con el pecado, llevando encima el pecado. Ese era su sudor, su sufrimiento. Su espíritu sufría. Sabiendo, por eso él dice, aparta de mí esto. Si somos santos, ¿cómo voy a llevar el pecado del mundo? Apártalo, pero que se haga tu voluntad. Y él sabía cuál era la voluntad, llevar sobre él los pecados del mundo. ¿Te imaginas? Sufrimiento en las torturas con latigazos, en la cruz del Calvario. Esta muerte de carácter judicial, penal, sustitutoria, su humillación durante su entierro, durante y cuando permanece en el Hades, en el Seol. ¿Cuál es eso? Los 3 días que está sepultado. No es que bajó al infierno, ya lo dijimos, sino esos 3 días que está sepultado y su cuerpo no verá corrupción. Amados hermanos, su estado de humillación empieza en su encarnación. Su vida pasiva, su vida activa, o su obediencia activa, su obediencia pasiva, con sus sufrimientos al ser perseguido, vituperado, torturado, sentenciado, condenado, muerto, enterrado 3 días, en el cual su cuerpo no ve corrupción, y esperando que se cumpla su glorificación. Y ha llegado ese momento. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes del que el mundo fuese. Dicho esto, hermanos, hoy nos centraremos en el último estado. Terminaremos los 3 estados de Cristo, de esta cristología. El último estado de nuestro Señor Jesucristo, como dice el texto, su estado de la exaltación, llegando al clímax de este himno a Cristo. Por lo cual Dios también lo exaltó, dice el texto, lo ensalzó, elevó hasta lo sumo, lo honró excepcionalmente el Padre a Jesús. No solamente es una simple palabra de exaltar, va mucho más allá. Es un superlativo. Esto expresa el grado más alto, la cualidad, la característica del Hijo. Lo exaltó por encima de todo. O sea que encima de Jesucristo no hay nada que sea exaltado. Ni tú, ni yo, ni nada cosa creada. O sea que Él regresa a tener esa gloria con el Padre y el Espíritu Santo. Teológicamente, la exaltación de Cristo es la respuesta gloriosa del Padre a la humillación. El Hijo se humilla y la respuesta del Padre a la humillación y obediencia voluntaria de su Hijo es una respuesta del Padre. Representa la culminación del ministerio pascual y el reconocimiento del Padre al Hijo universalmente. Por eso la Iglesia lo conocía, lo sabía, es un reconocimiento. Así es como la humillación, así como vimos la humillación, teológicamente lo vimos, debe ser visto con lentes judiciales, penal. Recuerdan que lo dijimos, que la humillación, la encarnación debe verse de una forma judicial, penal, sustitutoria. De la misma forma debe verse la exaltación. Jesús en su humillación fue condenado injustamente por tribunales humanos. La exaltación es la vindicación pública de Dios. Si Jesús fue humillado públicamente, Dios debe exaltarlo públicamente. Y lo hace universalmente. El Padre declara que el criminal de la cruz, en realidad, es el justo y el victorioso. Y lo declara públicamente. Es bueno hacer hincapié en la figura de nuestro mediador. Y cuando hablamos del mediador, hablamos del Dios hombre. Como sujeto de la exaltación, en la teología reformada se reconoce y se acentúa el hecho de que fue por consiguiente la naturaleza o esencia humana la que tuvo lugar en la exaltación. Recordemos, Jesucristo es Dios y hombre. ¿Quién fue exaltado? ¿Quién fue exaltado? ¿Fue Dios, Hijo, exaltado? O sea, Dios puede exaltarse más de lo que exalta si en Dios no hay cambio.
ni variación. Si el Hijo siendo Dios trinitario, no hay variación, no hay cambio. Su propia naturaleza no puede cambiar. Entonces, ¿quién fue exaltado? Pues la teología reformada reconoce este hecho de que la exaltación no es en la naturaleza divina, porque la naturaleza divina no es capaz de humillarse o de ser exaltado, sino en la naturaleza humana de Jesucristo. Por eso dice que no hay otro nombre. Jesús fue exaltado. Y ahora que Jesús es exaltado, hay un nombre sobre todo nombre, que es Jesucristo. Amén. Como el Hijo no puede ser más exaltado de lo que es, Jesús sí puede serlo. Y se le da un nombre, Jesucristo. Por eso Pablo pone Jesús y Jesucristo. ¿Te has dado cuenta que pone dos nombres? ¿Por qué no siguió con el nombre Jesús? ¿Por qué? Porque ahora está exaltando la naturaleza humana que va ligada al Hijo, que es Jesús, y ahora le va a dar un nombre, sobre todo nombre en la exaltación, y que toda lengua confesará que Jesucristo es nuestro Señor. Amén. William Hendrickson en su comentario dice: aunque estos honores fueron referidos a la persona del mediador, hombre y Dios, fue en su naturaleza humana que la exaltación tuvo lugar, ya que por la naturaleza divina no está sujeta a la exaltación o humillación. Por estas dos naturalezas, aunque por sí distintas, el Padre, el Hijo y el hombre, Jesús, son distintas, nunca están separadas. La naturaleza humana está estrechamente ligada a la divina, que a pesar que nunca llega a convertirse en divina, hermanos, la naturaleza humana de Cristo nunca llega a ser divina. Si no, nosotros podríamos ser divinos como Kashuna. Y podríamos cantar aquí, yo soy, o llegar a ser un César y ir al panteón a ser un Dios. La naturaleza de Jesús nunca llegó a ser divina. ¿Por qué? Porque el Hijo ya era divino, no necesitaba. Pero sí fue exaltado. Por eso Hendricks se nos dice, a pesar de que nunca llega a convertirse en divina, participa de la gloria de ella, porque no se puede separar. Por lo tanto, la asunción de Cristo a la gloria puede ser considerada también en cierto sentido como una reasunción. ¿Por qué una reasunción? Porque el Hijo ya está siendo exaltado y siempre lo ha sido. Él nunca abandonó su exaltación. Él abandonó su estado de gloria y se humilló para que no vean su gloria. Pero Él era gloria y el Dios de gloria. Ahora la naturaleza humana está siendo exaltada, está siendo glorificada junto con la gloria del Hijo. Por eso dice que es una reasunción. En la teología reformada, la exaltación incluye la resurrección, la ascensión, la sucesión a la diestra del Padre y el regreso en la gloria. Y esto lo he seguido con el libro de Berkov. Me he seguido de Berkov. No quiero cometer ningún error en la cristología de Cristo, porque si no, pues pecaría. Entonces me he dejado guiar por Berkov. Las etapas del estado de la exaltación, 4 etapas. Y una de ellas es la resurrección. Vimos que Cristo, ¿verdad?, murió, está estando en su humillación 3 días junto al Padre. No fue al infierno, sino que está con el Padre. ¿Ahora qué? Ahora tiene que resucitar, porque si no hay resurrección, ¿en qué creemos? Vana es nuestra fe. Entonces hay una resurrección. La resurrección de Cristo no consistió en el mero hecho de que volviera a la vida. ¿Eso es resucitar? ¿Venir a la vida? Y de que el cuerpo tomara un alma y se reunieran otra vez, el cuerpo y el alma. ¿Eso es ser resucitado en gloria? No. Si esto fuera así, no sería nuestra primicia de los que durmieron, y Jesucristo es la primicia. O el primogénito de entre los muertos. ¿Por qué? Porque antes de Cristo ya hubo otras resurrecciones, incluido cuando Jesús trajo a la vida a su amigo Lázaro. Si la resurrección fuera la unión de un cuerpo con un alma, hablando de la resurrección en gloria, en exaltación, Lázaro sería nuestra primicia y no Jesús. Lázaro sería el primogénito de todos aquellos que han resucitado. Y si nos vamos más a la Biblia, tenemos todavía a Isaías resucitando, Elías resucitando y mucha gente resucitando muertos. Entonces, ¿por qué Cristo? ¿Qué diferencia hay entre la resurrección de Cristo y la de Lázaro? Para que Él sea nuestra primicia, nuestro primogénito de entre los muertos. Consistió más bien en que su naturaleza humana, a la vez su cuerpo y su alma,
fue restaurado a la pristina, dice Berkov, fuerza y perfección. Fuerza y perfección. Y levantado a un nivel mucho más alto. Entre tanto que el cuerpo y el alma fueron reunidos en un organismo viviente, el cuerpo glorioso e incorruptible, dice la palabra, e inmarcesible, dice la palabra. Incorruptible, porque Lázaro tuvo que morir otra vez y todos los resucitados tuvieron que morir, pero Cristo fue glorificado a otro nivel que ya no es corruptible ni inmarcesible por el tiempo. No vuelve a morir Cristo. Él está vivo. Por eso gritamos Maranatha. Una persona que no es incorruptible. Al ser nuestra primicia o primogénito, tenemos una rica y poderosa herencia, dice la palabra. Significa que es imperecedera, que no se daña, que no se marchita, que no pierde su valor. Jesucristo no pierde su belleza. A pesar del tiempo que ha pasado hasta el día de hoy, no pierde. Manteniéndose, ¿qué? Perfecta, pura, para siempre, reservada a Dios. Esa es la herencia que ha conseguido nuestro Señor. Amén. Esa es la herencia que ha conseguido nuestro Señor. Empecé diciendo que la palabra, al ser inspirado por Dios, y creemos por fe que es inspirada por Dios, ¿verdad? Y esa es nuestra base. Nosotros creemos en la palabra por fe, por medio de la fe, y esa es la base en la cual estamos anclados. Yo he venido con la camiseta de ancla, la camiseta para que lo vean. Estamos anclados, anclados. Entonces, si estamos anclados en la palabra por fe, la resurrección de Jesús y sus consecuencias, las cuales como creyentes creemos, es por fe. ¿Quién ha visto aquí resucitar un muerto? Yo no lo he visto nunca. ¿Saben a quién he visto yo? En otra iglesia, a unos colombianos, da igual la nacionalidad, venir y decir que ellos han resucitado muertos, incluso 3 días de muertos. Se atreven a decir eso. Ellos, no dijeron, cuando conversaba yo con ellos, dijeron, no que Dios resucitó, sino que ellos han resucitado muertos. Y yo le dije, pues pruébalo. Porque cuando Jesús se resucitó muerto, lo probó en su palabra. Y dejó constancia que resucitó gente. Pues tú pruébamelo. Vamos a un hospital. Entonces lo creemos por fe. Creemos por fe. La palabra le creemos por fe. La resurrección lo creemos por fe. ¿Y por qué lo creemos por fe? Porque si no creemos que hay resurrección, vana es nuestra fe. Por eso lo creemos por fe. Una de las consecuencias es que el incógnito, Jesús, ese incógnito, una de las consecuencias de la exaltación, del incógnito de Jesús, se descorre y el Dios mismo se revela. La naturaleza humana de Jesucristo, esa gloria que fue tapada por la naturaleza humana, ese incógnito, se descorre y el Dios mismo se revela. Esa es una consecuencia de la exaltación. Se prueba que Él era el verdadero Hijo de Dios, otra consecuencia de la exaltación. Ahora Dios está demostrando que Él es el verdadero Hijo de Dios. Y es la prueba suprema del hecho de la inmortalidad. Ahora en Jesucristo creemos en la inmortalidad. Prueba el hecho de que obra en Él la redención. Y por lo tanto, el Evangelio son las sagradas piedras fundamentales de la Iglesia de Dios. Su exaltación es una pieza, una piedra fundamental en el Evangelio. Si la obra expiatoria de Cristo había de ser completada y efectiva, hermanos, no potencial, como dicen los arminianos, wesleyanos y otras doctrinas, no potencial. Si fuera potencial, yo decidiría cuándo es potencia para mí. No, eficaz. Si la obra expiatoria de Cristo habría de ser completada, efectiva, no proveniente, sino efectiva, tenía que terminar, no en muerte,
no podía terminar algo eficaz en muerte, sino en vida y gloria, siendo el sello del Padre sobre la completa obra de Dios y la completa obra de Cristo, donde quedó libre de la servidumbre. Hermanos, en la exaltación de Cristo, recuerdan que la humillación se entrega en obediencia a la ley de Dios. Ahora en su exaltación queda libre de la servidumbre de la ley. Y por último, fue su entrada a una vida como resucitada y exaltada cabeza de la iglesia. Ahora es nuestra cabeza, y no solo eso, sino Señor de toda la creación universal. ¿Por qué? ¿Antes no lo era? Sí, como hijo sí, pero como hombre. Ahora sí es Rey de reyes y Señor de señores, porque ha sido su naturaleza humana exaltada hasta lo sumo, junto al Hijo, junto al Padre, junto al Espíritu Santo, y ahora sí tenemos un Rey humano, Señor de señores. Pero no queda solamente ahí, también lo tenemos en la ascensión, cuando Cristo asciende. La ascensión de Cristo debe considerarse completamente necesaria y perfecta, y consiguiente a la resurrección. La transición de Cristo a la más alta vida de gloria comenzó en la resurrección, pero se perfecciona en la ascensión. Cristo resucita y ahora tiene que ascender al Padre. Lucas 24, versículo 50, no va a estar, parece que tienen sus Biblias, buscarlo. Lucas 24, 50 dice: y los sacó afuera hasta Betania, y alzando su mano los bendijo. Y aconteció que, bendiciéndoles, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Esa es la ascensión de Cristo. Fue llevado arriba a los cielos. Ellos, después de haber adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Lucas nos muestra, nos enseña históricamente, queda revelado en un libro histórico, la ascensión de Cristo. La ascensión de Cristo es de suma importancia teológica, a pesar de ser minimizada, caricaturizada, negada, burlada. Esta doctrina, como creyentes, debemos verla como histórica y por ende verdadera en fe. Lo vemos histórica porque está en la Biblia, está registrado, pero lo creemos también por fe. Al ser una doctrina teológicamente importante, debemos rescatar 3 puntos. 1. El sacrificio de Cristo fue un sacrificio hecho a Dios. Yo estuve escuchando hasta ahora a un teólogo erudito mexicano que decía que no es un pago a Dios. Nosotros como reformados creemos que el sacrificio de Cristo es un hecho que paga a Dios, y como tal tenía que ser presentado a Él en un santuario más íntimo. Que el Padre consideró la obra mediadora, y cuando hablo del mediador hablamos del Hijo hombre de Cristo, como suficiente, y por lo tanto lo admitió en la gloria celestial. Para el Padre, la obra del mediador fue suficiente. Ahora te voy a glorificar. Devuélveme la gloria que antes teníamos. Obedeciste la ley, obedeciste pasivamente, activamente. Ahora te voy a devolver la gloria celestial. El reino del mediador, reino del Dios hombre mediador, no fue un reino para los judíos, sino un reino universal. Él gobierna a todo el mundo. Él gobierna a los creyentes, Él gobierna a su iglesia y gobierna a los que están en el mundo también. Es un gobierno universal. Fue también modelo en cuanto a que fue profético. Fue profético la ascensión de todos los creyentes que ya están sentados en Cristo y en lugares celestiales. Es una profecía para nosotros, porque nosotros también seremos llevados junto al Padre y estaremos en la gloria con el Padre y estaremos en la gloria con el Espíritu Santo. Y luego habrá nuevos cielos y nueva tierra donde habitaremos dándole gloria al Padre, con la presencia del Padre y del Espíritu Santo y del Hijo y del Mediador, hecho hombre. Fue útil para preparar un lugar para aquellos que están en Cristo.
La ascensión de Cristo era necesario para que preparara un lugar en Cristo. El mismo Señor señala la necesidad de ir al Padre para preparar un lugar para sus discípulos en Juan 14, versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugares para vosotros. Jesús proféticamente está diciendo, yo voy a ascender y vosotros también van a ascender. Era necesario que ascendiera. Si Jesús no hubiera ascendido, nosotros no ascenderíamos. Pero no solamente resucitó, no solamente ascendió, sino que ahora está sentado a la diestra del Padre. El texto lo dice, sentado a la diestra del Padre. Mateo 26, 64, Jesús le dijo, tú lo has dicho, y además os digo, que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en el futuro, en el día de Cristo, en las nubes del cielo. Apocalipsis 3:21, arrancamos con el primer libro de Mateo, vamos a terminar con el de Apocalipsis. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre. ¿Dónde está Jesucristo? Sentado con su Padre. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero bueno, eso lo dice el Nuevo Testamento. Eso. Y el Antiguo Testamento, Salmo 110:1 dice, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Toda la palabra proféticamente habla de la ascensión de Cristo y la nuestra en un futuro. De gran importancia teológica, en su estado de exaltación, una promesa del Padre al Dios hombre. Es hecho en el caso de Cristo. Es indudable que el mediador recibió dominio para gobernar toda la iglesia, todo el universo, siendo él partícipe de la gloria que le correspondía junto al Padre y al Espíritu Santo. Juan Calvino, ya hemos visto los patriarcas, Juan Calvino dice, la afirmación de que Cristo se sentó a la diestra de Dios equivale a decir que fue instalado en el gobierno de los cielos y de la tierra y admitido formalmente a la posesión de la administración de ella, administración que está gobernando en todo lo que incluye a gobernar, hasta que regrese para hacer juicio. No, Cristo viene en amor porque es amor, hasta que venga en juicio, dice Calvino. Esto no significa que Cristo no hubiera sido rey, o rey de Sion, de la iglesia, antes de este tiempo, sino que ahora inauguró su reino de manera pública como Dios hombre, y como tal recibió el encargo de gobernar la iglesia, el cielo y la tierra, todo el universo. Muchos creen que Jesús, al llegar a la diestra del Padre, se sentó, la palabra lo dice, y dejó de actuar. Nos dejó a la deriva. Muchos creen eso. Yo lo he escuchado. Y algunas religiones lo creen. Dejó de actuar, y esto no es así. Nuestro Señor sigue activamente empeñado en la continuación de su obra mediadora sacerdotal para siempre, según el orden de Melquisedec. Él es sacerdote, él es rey, que ha sido coronado como rey, él es profeta y él es sacerdote. Y su estado de mediador va junto a la de sacerdote. Nuestro rey, mediador, sacerdote, está sin cesar aplicando su obra sacrificial y haciéndola activa en la justificación y en la santificación de los pecadores. Sigue actuando al día de hoy. Además, está haciendo una continua intercesión, no intersección, intercesión por aquellos que son suyos, abogando por su aceptación. Somos aceptos en el amado, recuerdan. Él está abogando por nuestra aceptación en base de su sacrificio perfecto, único y perfecto, y para que seamos guardados del mundo. Él no solamente está intercediendo por nuestra justificación, nuestra santificación, sino para que seamos guardados del mundo y haciendo oraciones. Oraciones, no súplicas.
El Hijo no le suplica al Padre, no. Él ya tiene el derecho en sus oraciones, pero Él ora para que nosotros seamos aceptables ante los ojos de Dios. Pero no solamente es la resurrección, no solamente es la ascensión, no solamente está sentado ante el Padre, que a veces lo vemos sentado, a veces el texto lo muestra parado, que está activo, sino que también el regreso, el retorno físico en gloria. Es parte de su exaltación. El punto más elevado no se alcanza sino hasta que aquel que sufrió a manos de los hombres regrese como carácter de juez. Calvino, que dijo que vendrá en juicio, y ustedes le han dicho, ese Calvino que sabe del amor de Dios. ¿Cómo va a venir en juicio? ¿Por qué habla de juicio? No. Jesús vino en amor y murió por amor, pero cuando Él regrese, no regresará en amor, sino en juicio, y la palabra lo dice. Él regresará en juicio. Aquel que sufrió a mano de los hombres regresará con el carácter de juez, y en cada una de sus etapas puede notarse el carácter teológico, legal y penal. Lo hemos visto en cada una de sus etapas. Juan 5:22 dice: porque el Padre a nadie juzga, el Padre no juzga, sino que todo el juicio le dio al Hijo. Al Hijo. Segunda de Timoteo 4:1: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación. Cuando Él regrese, vino en amor. Cuando Él regrese en gloria, en su manifestación y en su reino, como Dios hombre, juzgará. ¿A quién le ha dado el juicio? Al Hijo. No se la daba al Dios hombre, se la daba al Hijo. Es el Hijo que vendrá en juicio, pero vendrá como rey siendo hombre. El texto, 2 Timoteo, a veces lo leemos y la leemos así, te encarezco y ya, 2 Timoteo, pero no nos vemos, aquí vemos las dos naturalezas de Cristo. De manera del regreso de Cristo, la manera en que regresará Cristo, la Biblia enseña que será un retorno físico y visible. Todo ojo lo verá. Pero no solamente será físico y visible, sino que será en gloria. Su propósito de la segunda venida de Jesucristo es de juzgar al mundo, pero perfeccionar a su pueblo. Seremos perfeccionados. Los hombres y los ángeles se presentan delante de Él para ser juzgados. Todo hombre y todo ángel. Y cuando hablo de ángel, los que están estudiando en angelología, hablamos del ángel caídos y los escogidos. Todo ángel será juzgado por Dios. Será una venida con juicio terrible para los malvados, aunque sentenciará a los malvados a castigo eterno. En cambio, justificará públicamente. No es que no sea justificado, hermano, ya está justificado, pero Él vendrá y serás tú justificado públicamente con todos los suyos, y los conducirá a un goce eterno en su reino celestial, y esto indicará su victoria completa en manos de Jesucristo. Amados hermanos, es por todo eso que Dios le dio un nombre. Hemos visto las 4 etapas. Es por eso que hizo lo que ha hecho Jesucristo, que le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús, de ese rey, ese hombre, se doble todas las rodillas de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Hermanos, cuando nuestro Rey y Señor regrese, todos glorificarán a Dios. Todos, de rodillas. Incluso los malvados ángeles se arrodillarán ante Él. Filipenses 2 declara que es por la virtud del poder y la majestad de Jesucristo y su reconocimiento como Kairos, como Señor, que toda rodilla se doblará y toda lengua proclamará que Él es el Señor. Aunque ahora, y lo puedes ver, la proclamación del nombre de Cristo, el pleno reconocimiento de su soberana majestad, que resuena en los cielos, está velado en esta tierra.
Tú sal y dilo, Jesucristo es el Señor. Y si lo dices delante de un musulmán, está velado. Esa palabra que le dio, ese nombre que le dio sobre todo nombre, ahora mismo, en este instante, está velado. Llegará un día en que toda la creación se inclinará ante nuestro Señor, que toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria del Dios Padre. La gloria de Dios es siempre la meta. El propósito final de todas las cosas, como dice el Catecismo, es glorificar a Dios. Por medio de la proclamación universal del señorío de Cristo, la gloria del Dios Padre, que lo exaltó hasta lo sumo y que le dio un nombre que es sobre todo nombre, será ciertamente engrandecida. Llegará ese día. Entre el Padre y el Hijo existe la misma íntima relación de amor. Cuando el Hijo es glorificado, el Padre también lo es, y viceversa. Y cuando el Hijo es rechazado, el Padre también lo es, y viceversa. ¿Qué significa esto para nosotros? ¿Qué significa todo esto para ti? La exaltación de Cristo. ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué principios puedo sacar yo de la exaltación de Cristo? Si Él resucitó, ascendió, se sentó a la gloria del Padre y va a regresar. ¿Qué hago yo? ¿Qué pinto yo? Pues que Él es la garantía de nuestra esperanza. Amén. Si Cristo fue exaltado tras su humillación, nosotros tenemos la promesa de que nuestro sufrimiento por el Evangelio no es el final. Aquellos que han muerto por Cristo y por la fe en Cristo no es el final. Como dice Pablo en el capítulo 1, morir, recuerdan, es ganancia, porque nos lleva ¿a dónde? A la presencia del Rey que ha sido exaltado sobre todo nombre. La soberanía en el presente de que Jesús es el Señor. Eso te da paz. Ningún gobierno, imperio o circunstancia, y le llamamos encrucijada, recuerdan, ¿en qué encrucijada estás? ¿Qué estás viviendo? ¿Qué aflicción? Cualquier circunstancia que está por encima de aquel que ostenta el nombre sobre todo nombre, Él gobierna desde su trono esa encrucijada, esa situación que tú estás viviendo. Ponle el nombre que tú quieras, ponle la aflicción que tú estás viviendo y que podemos aplicarlo en Jesús, en su alma. Estoy sufriendo, agonizando y sudando sangre. ¿Qué situación estás viviendo? En el trabajo, en la familia, en la relación, en el colegio, espiritualmente, una lucha con tu fe. Podemos tener un bajón de fe y luchar con esa fe. ¿Qué estás viviendo que sientes que te mueres como Cristo sentía en agonía? Hermano, Dios tiene el control de esa situación. Dios tiene el control de esa situación y Él conoce el resultado. Él gobierna hoy desde su trono. Déjalo esa situación en las manos de aquel que ya lo experimentó, de que ya lo vivió y de que ganó y fue victorioso. Amén. Pero también lo tenemos como modelo de la gloria. El mundo busca exaltación propia. La apoteosis de lo que se habló. El hombre queriendo ser Dios desde el huerto del Edén hasta las iglesias en Estados Unidos, estas grandes, queriendo ser dioses. El Evangelio nos muestra que la verdadera exaltación viene de Dios y el resultado, la humildad. El camino hacia arriba empieza desde abajo. Dios se hizo hombre y luego ascendió. Es lo mismo que tú debes hacer. Humíllate. Humíllate para que seas exaltado. La vindicación del justo y el fin del silencio de Dios. A menudo los creyentes sufren injusticias y sienten que Dios guarda silencio mientras el mal prevalece. ¿Por qué permite Dios estas cosas? La exaltación de Cristo es la prueba de que el juicio a los hombres o de los hombres nunca tiene la última palabra. El mundo
juzgó a Jesús como un criminal, pero el Padre lo vindicó como el Rey. Si te sientes calumniado, despreciado o injustamente tratado por causa de tu fe o por hacer lo correcto, mira a Cristo exaltado. Su ascensión garantiza que llegará un día de vindicación pública para sus hijos. Amén. No necesitas defender tu propio honor con garras y dientes. Tu honor está guardada en el trono de aquel que ya fue vindicado por el Padre. ¿Recuerdan? Cristo cerró la boca porque sería vindicado por el Padre públicamente. Tú no te aferres con uñas y dientes, porque aquel que fue vindicado por el Padre públicamente te vindicará. El consuelo de la intersección activa, Cristo no está ocioso a la diestra del Padre. Él no es un vago que se sentó y punto. No. La exaltación de la naturaleza humana de Jesús significa que hoy, en el trono del universo, hay alguien que sabe qué es tener sed, qué es llorar por un amigo, qué es sentir el abandono del Padre o de los amigos. Cuando oras, no hablas con una deidad lejana y abstracta, hablas con el Dios hombre exaltado. Su exaltación garantiza que tu sacerdote tiene autoridad total para ayudarte en la empatía total que hay en ti o de los que tienen contra ti para entenderte. Él está aplicando activamente su victoria en tus luchas de hoy. Aunque no te des cuenta, Él lo está haciendo. No eres un huérfano espiritual. Tienes un abogado con pleno poder y derecho en la corte celestial. El nombre de Jesús como autoridad sobre el temor. El mundo moderno está lleno de hombres que nos causan temor. Nombres como las enfermedades, crisis económicas, potencias mundiales, líderes mundiales, Pedro Sánchez, izquierda. Pablo dice que se le dio un nombre que está sobre todo nombre. Esto significa que el nombre cáncer, el nombre escasez, el nombre muerte, el nombre izquierda, comunismo, progresismo, el nombre que tú quieras ponerle, tiene que doblar su rodilla ante el nombre de Jesús. Como hijos del Rey exaltado, no caminamos con pavor. Nuestra paz no depende de los hombres o nombres de este mundo, sean favorables o no. El gobierno te da una buena subvención, me doblo las rodillas por el gobierno, sean favorables o no, sino de que el nombre que nos gobierna es superior. Invocar al nombre de Jesús no es un amuleto, es una apelación a la autoridad máxima del cosmos. Si Él es el Kyrios, nada en tu vida está fuera de control. Pero también es un hábito de la adoración anticipada. Y ya termino. El texto dice que toda lengua confesará y toda rodilla se doblará. Así culmina el himno de Cristo. La diferencia entre el creyente y el incrédulo no es si doblará o no, o ambos lo hagan, sino cuándo y cómo lo harán. No importa que no lo haga ahora, lo va a hacer sí o sí. Para uno será el terror de reconocer al juez justo cuando lo rechazó. Para otros, el gozo de reconocer al novio al cual esperamos, al cual amamos. La vida cristiana es un entrenamiento para la eternidad. Si sabemos que este será el final de la historia, nuestra actitud hoy debe ser de humildad voluntaria. Vivir bajo el señorío de Cristo ahora es habituar nuestras rodillas, habituarlas, practicarlas. Arrodíllate, en otras palabras, en oración, en exaltación, en alabanza, en lo que sea. Que no te dé vergüenza.
doblar nuestras rodillas y que nuestra lengua, habitarla, enseñarla, que nuestra lengua, para que lo que oremos lo hagamos igual que en el cielo, por los siglos de los siglos. La iglesia es un pedacito del cielo, donde aprendemos a orar, a doblar las rodillas, a nombrar, invocar el nombre de Cristo. Esto nos enseña bajo el señorío de Cristo. No esperes a que Él regrese para rendirle tus áreas de desobediencia. Hazlo hoy, porque su gloria sea tu alegría y no tu juicio cuando Él venga. Hoy puede ser tu gloria. Amén. No el juicio cuando Él venga. Mateo 23:12 dice, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y está hablando de vosotros proféticamente. Mateo 5:5, Dios bendice a los que son humildes, porque le darán toda la tierra. Señor, hoy no solo recordamos tu cruz, sino que adoramos tu trono. Confesamos con nuestras lenguas lo que el cielo ya sabe, que tú eres el Señor. Ayúdanos a vivir bajo tu señorío hoy, para que cuando toda rodilla se doble, la nuestra ya esté habituada en adoración. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Maranata. Amén, Señor. Gloria a Dios. Hola, gracias por ver este sermón. Suscríbete a nuestro canal y compártelo para que te sea de bendición y para los demás. Que Dios te bendiga.